La nueva realidad social con la pandemia mediante está ofreciendo una nueva manera de entender la realidad actual y de actuar de la sociedad, paradójica en algunos aspectos individualista, pero en otros más gregaria, más fragmentada, pero más solidaria, muy consumista y alineada y por sobre todo más transcultural. Hao Huochin Cárdenas Huachiao Cristian. Mi apellido Cárdenas y mi nombre es Cristian. En chino nos presentamos primero con el apellido y luego con el nombre, en una cultura colectivista y muy poco individualista. El título de mi propuesta es Pragmática intercultural de los actores empresariales españoles en su relación con los chinos. Valores y prácticas comunicativas. Los objetivos generales de esta investigación son descubrir las estrategias de comunicación que llevan a cabo las empresas españolas con reciente instalación en China, observar si ambas culturas adoptan prototipos culturales o no, revelar el comportamiento de las relaciones entre ambas. Los objetivos específicos de esta investigación son diseñar un método de investigación y definir las principales líneas de contrastación de ambas culturas, construir una unidad comunicativa traducida en un modelo de comunicación para finalmente proponer soluciones prácticas a los problemas de comunicación cultural del empresariado español que se instala en China. ¿Por qué invertir en China? El mayor mercado interno del mundo con más de 1.300 millones de consumidores potenciales, la primera economía en términos de paridad y poder adquisitivo gracias al rápido crecimiento de la economía, nuevas oportunidades con el desarrollo de nuevas provincias occidentales, en particular la provincia de Sichuan, y los costos laborales siguen siendo relativamente bajos, aunque la situación está cambiando en ciertas áreas, y el desarrollo de una nueva red de exportación llamada la Nueva Ruta de la Seda. La historia empresarial de España en China de las últimas décadas se remonta hacia el año 1920, donde ya había 9 empresas españolas registradas en las aduanas imperiales. Principalmente estaban en la ciudad de Shanghai, destaca dentro de ellas la Sino-Spanish Trading. Ya en el año 1973 se inician las relaciones diplomáticas, más bien se reabren las relaciones. En el año 2005 se alcanza un acuerdo de asociación estratégica entre ambos países y en el año 2009 sucede un hecho curioso, el que era entonces el ministro Wen Jiabao declara a España el mejor amigo de China. Esto es porque recuerda que en el año 1989, tras los incidentes de la plaza Tiananmen en Pekín, España fue el único país europeo que envió a un embajador para restablecer las relaciones diplomáticas entre ambos países. Ya entre los años 2008 y 2010, tras la crisis económica mundial, China compra deuda española. Pero ¿quiénes son y cuántas son las empresas españolas que ya están instaladas en China? Tenemos casos y casos de mucho éxito, como Repsol, Gestamp, Cepsa, Inditex, que está con mucha fuerza, y Telefónica. Dentro de todos estos ejemplos existe un ejemplo ejemplar, digamos, así es que es Alsa, que está desde el año 1983, que empezó solo con una flota de taxis y que hoy día ya está presente en 5 provincias chinas con más de 5.500 autobuses. Según el ranking Doing Business que elabora el Banco Mundial, China sube 10 puestos con respecto del año pasado 2019 al 2020, se sitúa en el puesto número 31, estableciendo como las ventajas para invertir con este país la entrada de inversión extranjera directa en alta tecnología, la simplificación en el despacho de aduanas, la reducción de los aranceles de importación y un archivo en línea para regular la inversión extranjera directa. Sin embargo, existen ciertos factores que obstaculizan las inversiones para poder ingresar al mayor mercado del mundo, como las barreras culturales, que es la falta de equivalentes culturales que dificultan el diálogo, que es motivo de esta investigación, la inseguridad jurídica, que es la falta de transparencia en algunos casos, la propiedad intelectual, que es el miedo a ser copiados, y el proteccionismo y las medidas proteccionistas del gobierno chino que favorecen a las empresas nacionales por sobre las extranjeras. Según dos de los autores más referidos y estudiados en comunicación empresarial intercultural, Chapin y Nickerson, esta se compone de 4 factores claves. Estas son comunicación intercultural, psicología social, estudios del discurso y comunicación de los negocios. Si uno de estas llegara a fallar, podría afectar directamente
a la prestación de bienes y servicios, como así también a los acuerdos comerciales que se puedan llegar a realizar. Han sido tan tomados en cuenta estos estudios y las propias experiencias de empresarios europeos con intenciones de internacionalizarse que han llevado al marco común europeo de referencia a actualizar sus competencias interculturales, lingüísticas, recursos de mediación y conocimiento de la cultura de destino, para que sea el propio empresario del espacio común europeo quien sea el propio promotor de su propia cultura. Pero ¿cómo se traduce el respaldo en mediación en el caso español? Básicamente a través de dos organismos públicos, el ISEX y el Instituto Cultural Cervantes. Saber de antemano cuánto dinero se necesitará para administrar y operar un negocio con éxito es clave, ya que es uno de los factores fundamentales que garantizará la supervivencia en el mercado chino, que es altamente competitivo. Esta orientación la soportan las oficinas del ISEC en Guangzhou, Shanghai y Pekín, y la necesidad de una empresa de tener un agente especializado en cultura china, digamos que lo soporta el Instituto Cultural Cervantes, quien adopta la figura en chino, digamos, de Sonjie, que es el intermediario. El intermediario cultural y el que abre las puertas. Digamos que un chino necesita también de un sonjie si es que hace negocios de una provincia a otra, porque es nuevo, ¿vale? El ISEX soporta la figura del mianxi. Mianxi en chino se podría traducir como prestigio, pero es más bien perder la cara. Un chino se preocupa durante su vida de tener una cara, de tener un prestigio. Este respaldo lo lleva a la oficina del ISEX, por ejemplo. China ha tenido una espectacular apertura económica en las últimas décadas y esto ha provocado que las grandes empresas multinacionales deban integrar en sus estructuras organizativas los llamados managers globales, es decir, aquellos ejecutivos de empresas que pueden gestionar las negociaciones en países de culturas muy distintas, provocando también el nuevo nacimiento de otro nuevo concepto en inglés que se llama Cross-Cultural Business, que se refiere a la adaptación que deben realizar ciertos ejecutivos de una empresa cuando viajan a negocios a países extranjeros, especialmente aquellos con culturas muy arraigadas y tradicionales como lo son China. Este fenómeno debe ser cuando menos estudiado y muy calculado. El enfoque de esta investigación pretende proporcionar la respuesta correcta comprendida frente a las disociaciones culturales que se pueden producir, evitando los prototipos culturales al modo de actuar de una mesa de negociación. Por ejemplo, en lugar de centrarnos en proporcionar el mensaje correcto, será mejor identificar los aspectos culturales relevantes y diferenciales con el fin de entenderlos y encontrar en ellas similitudes que faciliten las condicionantes culturales. El presente trabajo ha explorado algunos casos referidos por autores expertos en interculturalidad y cross-cultural management que consideran en sus ensayos un número representativo de empresas españolas instaladas en China de diferentes sectores y que actualmente están desarrollando actividades de inversión directa, como así también autores expertos en sinología y pragmática intercultural. El método escogido es el método cualitativo etnográfico clásico propuesto por Creswell. La etapa culminada, entre comillas, de nuestro proceso, porque es un desarrollo continuo que se va retroalimentando y tiene que volver atrás siempre, digamos que hemos delimitado el campo a los cross-cultural managers y a los organismos mediadores españoles presentes en Shenzhen, Shanghai y Beijing. Hemos hecho una verificación si el grupo es adecuado en una primera ocasión en el 2018, donde estuvimos un mes, y una segunda periodo de estudio de campo en el año 2019. Hemos contactado con informantes claves del ISEC, de la Cámara de Comercio, la Embajada de España, las fundaciones y las escuelas de negocios ubicadas principalmente en Madrid y en Barcelona. Hemos hecho observaciones generales y entrevistas abiertas con preguntas descriptivas, una recopilación amplia de documentos culturales y también hemos elaborado una descripción de categorías y temas culturales emergentes. Como comentábamos, realizando entrevistas en profundidad clave a personajes claves como Eduardo Escribano, consejero de Asuntos Políticos de la Embajada de España, Elisa Chi, directora de la Cámara de Comercio en Shanghai, Esther Fach, directora del ISEX en Shanghai, y Ima González, directora del Instituto Cultural Cervantes y el embajador de España en Pekín. Nuestro diseño cualitativo tiene 5 etapas: una etapa de exploración, de análisis de la cultura, una etapa de definición, de cross-cultural management, una etapa de diseño, análisis y rastreo de documentos, que podríamos decir que es la etapa actual, y
El 4, que es el desarrollo, recolección de datos, historias de vida y contextos, y el despliegue de los temas culturales emergentes. Para el análisis y rastreo de documentos utilizamos la pirámide de contrastación que nos ofrece Hofstede. Elaboramos una lista de conceptos culturales chinos más utilizados en los negocios frente a las actividades comerciales más comunes llevadas a cabo en una mesa de negociación para ver cómo el empresario español se comportaba frente a esas actividades comerciales propuestas y frente a esos conceptos culturales chinos. Los valores y conceptos culturales chinos más utilizados en los negocios en su traducción al español serían como beneficio mutuo, jerarquía y armonía, el concepto de ahorrar, el racionamiento global y el respeto, por ejemplo. Frente a las actividades y comportamientos comerciales más comunes como la confianza, las metas, el uso del espacio y el organigrama, por ejemplo. Una forma de acercarse a esta pregunta en los textos revisados fue rastreando el discurso, una técnica cualitativa de análisis de documentos que rastrea las palabras, temas y marcos durante un periodo de tiempo a través de diferentes problemas culturales planteados, creando una dinámica de preguntas para rastrear su comportamiento. Las preguntas abiertas estructurales eran como qué cualidades posee el grupo, qué reglas regulan la operación comercial, qué patrones de conducta muestran, cuáles son las condiciones de vida, mitos y ritos, por ejemplo. Los conceptos chinos se iban adecuando de acuerdo a nuestra observación dirigida al empresariado español y también las respuestas de las entrevistas en profundidad realizadas a los informantes clave. Pero había también que recordar el apoyo conceptual empírico de la hipótesis. O sea, nuestra hipótesis era la comunicación empresarial intercultural bien enfocada, crea un sentimiento de confianza que permite la cooperación para llegar a un buen acuerdo comercial. Entonces, esto se reducía a tres conceptos de armonía, confianza mutua y beneficio mutuo, que tenía su traducción al chino en He Wanxi y Lin Li Chue. Los tres conceptos o valores chinos antes mencionados tenían que corresponder al valor básico de la teoría de comunicación de emisor, canal y receptor para poder diseñar un modelo de comunicación que nos diera, por ejemplo, el concepto chino, el concepto español, la teoría de la comunicación y la acción comunicativa. La misma formulación anterior nos servía para comparar las diferencias culturales relevantes y de encontrar en ellas similitudes entre armonía, confianza y beneficio, que son los equivalentes en idioma chino al concepto de Hesheng, Guanxi y Jujuy. Estos mismos tres conceptos tienen su correspondencia en el idioma español como paciencia, mente abierta y visión a largo plazo. ¿Ah? Y las mismas conceptualizaciones nos llevarían a un tercer escalafón de entendimiento que ya para tomar acción, que sería esperar el momento adecuado, escuchar atentamente y pensar en el futuro. Las tres acciones mencionadas tenían también que corresponder al modelo básico de la teoría de la comunicación de emisor, canal y receptor para poder diseñar un modelo de comunicación. El análisis y descripción anterior nos arrojó el programa de comportamiento de los empresarios españoles en su relación con los chinos. Hemos contextualizado desde la pragmática intercultural a los actores empresariales españoles en su relación con los chinos, permitiendo poner en práctica y en foco los usos comunicativos en una mesa de negociación, centrándonos así en las diferencias más relevantes y culturales a negociar. Y vamos viendo cómo el actor español y el actor empresarial chino se iban comportando frente a las diferentes actividades comerciales propuestas, como el organigrama, los contratos, la incertidumbre del mercado, las relaciones y la agenda, por ejemplo. Al cruzar esta pragmática ya podíamos encontrar los primeros resultados. Por ejemplo, la relación comercial de las metas, los empresarios españoles se plantean las metas a corto plazo y está más calculada y los empresarios chinos lo ven a largo plazo y van mutuando. Por ejemplo, la incertidumbre del mercado, los españoles tienen aversión a la incertidumbre y los chinos tienen más paciencia. ¿Mm? Pero no bastaba con eso, teníamos que elaborar una estrategia del acuerdo tomando en cuenta la percepción global de ver la realidad de los chinos versus la realidad segmentada, por ejemplo, que tienen los españoles. Digamos que los españoles seguían a cumplir metas y los chinos seguían más por la intuición. También establecimos un sujeto activo y pasivo de acuerdo a tomando como en cuenta que la cultura española actuaba como visitante y la cultura china actuaba como cultura de recepción.
Entonces los papeles cambiaban. Por ejemplo, la cultura española tomaba la iniciativa como cultura visitante y la cultura china escuchaba y esperaba, por ejemplo. Bueno, el trabajo que aún nos queda por desarrollar es analizar los datos de manera enfocada, hacer entrevistas con preguntas abiertas y de contraste, hacer un reporte y recolección de análisis enfocados, ampliar las observaciones, elaborar un reporte final, luego verificar el reporte final con los participantes y elaborar la narración definitiva. Aquí les dejo las principales bibliografías consultadas, aunque ya estaban puestas en cada slide. 谢谢，再见. Gracias por su atención.